Estimados amigos, ya estamos en vivo con todos ustedes en directo cuando van a ser a punto de ser las 6:30. Todavía son las 6:29, pero a punto ya de dar las 6:30 para que empecemos el día bien informados o que lo vayamos terminando también bien informados para que pidamos conforme conviene pedir. Bienvenidos una vez más a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción y contamos las noticias como usted las contaría. Igual, de una manera sencilla. Bueno, vamos a entrar directamente en las noticias. Les recuerdo solamente para los que vengan por primera vez o los que ya son asiduos, que lo vamos recordando, que lo que tenemos detrás de nosotros es una imagen porque estamos haciendo obras en el set. Entonces estamos renovándolo. Así que ahora es la imagen de siempre. Eso es como siempre lo tenemos y después veremos el cambio que le hemos dado. No es que sea un cambio súper llamativo, pero es un cambio. Y es un cambio en otros aspectos también, no solamente estéticamente, sino en la rotulación, en las acciones internas, en los equipos que tenemos. Todo eso lo estamos transformando para servir mejor, para hacer las cosas un poco mejor, aunque ya sabe usted que lo que depende no es tanto de lo externo, sino de lo interno. Así es como se cambian las cosas, empezando dentro de nosotros mismos. Dicho esto, vamos a ver las noticias y nos vamos a poner, primeramente, les recuerdo, 54 segundos, las últimas ediciones que hemos tratado. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Activado el modo fe para la victoria de Israel. Pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Colegas de AFP en Gaza en pánico. ¿Quiénes son sus colegas? Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 en Israel. Decreto imperial sobre UNESCO y Gaza. UNESCO en pánico. Sí, eso es lo último que tratamos en la anterior edición. Mire, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Porque el titular de hoy también es muy llamativo, y no porque sea un titular llamativo significa que ya por eso está todo hecho. Significa que vamos a entender algo o no vamos a entenderlo. El titular de hoy hace referencia a los, y es una pregunta, recuérdelo, almacenes secretos de Hamás en Gaza. ¿Hamás o hambre? Estamos a 23 de julio, día 656 en la primera edición de la mañana y seguimos manteniendo nuestro rezo, petición, intercesión. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Dicho esto, mire, lo que está pasando ahora mismo, y se está actualizando la documentación que tenemos, insisto, está siendo actualizada pues hace, ¿qué le digo yo? Bueno, no es que se lo diga, es que es así. Está siendo actualizada hace muy pocos segundos, exactamente, para ser muy directo, 26 segundos. 26 segundos de información actualizada. Quisiera ponerlo en pantalla. Permítame un segundito que estoy intentando poner también las pantallas de actualizaciones porque, a ver, la tengo aquí. Aquí está. Permítame un segundo, por favor, si es tan amable, se lo ruego, que estoy intentando coordinar todo lo que tenemos por aquí, que son muchas cosas. Aquí está, esta es la que quería tener en preeminencia. Esto es. Bueno, dicho además lo voy a pasar a pantalla, se lo voy a pasar en un momentito. Se lo voy a pasar. ¿Qué es lo primero que tenemos actualizado? Bueno, lo primero actualizado que tenemos es referencia, ni más ni menos, una vez más, a lo que está pasando con los rehenes. Y mire qué titular, yo creo que es muy llamativo, muy llamativo y nos indica de lo que está sucediendo en este momento. Así que le paso la pantalla. El señor Netanyahu habla con negociadores israelíes, claro, evidentemente, en Doha, en medio de
conversaciones sobre el acuerdo de Rennes. Una vez más, una semana más, seguimos hablando de los rehenes. Siempre todo parece indicar que ya estamos cerca, que esto ya es inminente, esto ya es una semana, son 2 días, enseguida, en nada, vamos, en horas. Todo eso es lo que seguimos escuchando día tras día. Y desde luego, claro, quien sufre, evidentemente, y sin la menor duda, pues son los familiares, son los que están sufriendo. El señor Witkoff espera viajar a Doha esta semana, una semana más, para cerrar el acuerdo de Rennes, según una fuente. Recuerden ustedes que cuando hablamos de fuentes, esto es muy, ¿cómo decirle? Pues bueno, muy llamativo, sí, es una fuente, pero ¿qué fuente es la que ha dicho eso? Bueno, eso por lo general, no lo sabemos. Justamente por eso, porque hablan de una fuente. O sea, lo puede haber dicho cualquiera, y perdóneme por esta expresión de decirlo, lo podía haber dicho cualquiera. Es que esa es la realidad, lo podría haber dicho cualquiera. Mire, después de que el portavoz de Estado norteamericano anunciara que el enviado norteamericano ya, atención que esto es literalmente como se dice, que ya ha viajado o está viajando, a veces esas palabras, ha viajado o está viajando, es muy diferente. Aquí dice que ya se dirige a la región. Una fuente aclara, otra vez sin saber quién es, o sea, yo diría una fuente oscura porque no aclara nada, que aún no se ha ido y que solo hará el viaje si las conversaciones avanzan. Usted ve que sé que retorcido es el asunto. El titular nos dice que, vamos, inminente. El titular aparentemente es, y voy a poner otra vez en pantalla para que lo podamos ver un poquito mejor. El titular todo parece indicar pues que Witkoff espera viajar a Doha esta semana para cerrar el acuerdo de Rennes, según la fuente, y bueno, pues eso es lo que nosotros estamos leyendo. Pero cuando leemos detenidamente el cuerpo de la noticia, nos dice que aún no se ha ido, que está en ello, que lo está pensando, no, que ya lo ha pensado, pero está en ello. El enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff, espera viajar a Doha a finales de semana. Otra vez tenemos otra semana más. Y la anterior fue una más. Y la anterior de la anterior, una más. Y la anterior de la anterior de la anterior. Y no lo estoy diciendo, quiero dejarlo claro, en contra del enviado especial de Estados Unidos, ni del gobierno americano, ni de Israel. No estoy enfocando así, lo estoy enfocando bajo que es lo que está dilatando el tiempo Hamás continuamente, semana tras semana. Y ya le hemos dicho que el objetivo es poner, voy a explicarlo de esta manera para que todo el mundo lo entienda, poner a los rehenes en mejores condiciones de presentación. Los rehenes tienen que estar en unas condiciones solamente comparables a cuando salieron los judíos del campo de concentración de los nazis en diferentes partes de Europa. Solo se puede comparar a eso, el aspecto. Y como Hamás teme, sí, también teme a la comunidad internacional porque son los que lo subvencionan. La cuestión es que Hamás se mantiene por la ONU, ¿no? Eso no es un dato que no sepamos, y por otros países como Qatar, como Egipto, sí, también, en el mundo árabe le mantiene, porque si no lo mantuviera, ya habrían dicho, esto se ha acabado y soltáis a los rehenes o dejamos de subvencionar, que es de lo que vive, de las subvenciones. Jamás no trabaja, trabaja de terrorista, este es su trabajo, terrorismo, y se le paga por ello. Esa es otra realidad. Bueno, la fuente habló poco después de que el portavoz de departamento anunciara que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, también acababa de informarle que Witkoff ya estaba en camino a la región,
Aquí son datos contradictorios. Parece sí que sale, que a lo mejor va que esta semana, pero que todavía que no ha llegado, que esto a mí me vuelve, me desespera en el sentido informativo de la palabra. El señor Cuifo se dirige ahora a la región, a la zona, a Gaza también, de Gaza, zona de Gaza, no Gaza, declaró Bruce en una sesión informativa a la prensa. La fuente involucrada en el esfuerzo de mediación dijo que Witkoff en realidad todavía estaba en Estados Unidos. O sea, fíjense si esto es retorcido, ¿eh? Sí que va, que está avanzando, que ya ha salido, que tiene el billete, digo yo, ¿eh? Pero bueno, todavía está, va a salir que a lo mejor el martes, a lo mejor el miércoles. Bueno, el señor Netanyahu ha realizado una evaluación de la situación con el equipo negociador en Doha y ha dicho un funcionario israelí a los periodistas que está hablando de una delegación de rehenes se reunirá con altos cargos norteamericanos de Trump, de la administración del señor Trump en Washington, una vez más, pues como deben de hacer, que es animar, motivar para que se intervenga de todas las maneras posibles para liberar a los rehenes. Lo que el asunto es que no depende del señor Trump, no depende del señor Netanyahu, en realidad, en última palabra, de quien depende realmente es de Hamas. Que por cierto, ya les voy a decir lo que está diciendo últimamente, ahora resulta que también parece ser que, y lo digo literal y con todo respeto y cuidado, que está perdiendo a los rehenes, que no saben dónde están. Atención, eso os lo cuento en un momento, ¿eh? Las negociaciones de proximidad se llevan a cabo desde el 6 de julio y estamos a día 23 de julio, ¿eh? Cuando son, le digo ya, por cierto, las 6:40 de la mañana, 7:40 en Israel, 6:40 en España, 7:40 en Israel. Bueno, desde el 6 de julio se lleva el acuerdo sobre la mesa que contempla la liberación de 10 rehenes vivos y los cuerpos de 18 rehenes asesinados. Este es el acuerdo, ¿eh? A cambio de un número aún por acordar de prisioneros, o sea, de convictos con las manos manchadas de sangre, que están en las cárceles de Israel por asesinatos. No están allí porque los hayan detenido ni porque los hayan secuestrado, están por asesinato, por terrorismo. La tregua durará teóricamente 60 días. Una vez que comience el alto el fuego, que se denomina alto el fuego temporal, se mantendrán conversaciones sobre los términos de un alto el fuego permanente y la liberación de los 22 rehenes restantes, de los cuales se cree que unos 10 siguen vivos. O sea, para matizarlo y dejarlo, como se supone que hay unos 20 rehenes que están vivos, se va a liberar en la primera tanda 10 rehenes y los cuerpos de 18 rehenes asesinados. Y en la segunda tanda, después de los 60 días, 22 rehenes restantes, los 10 vivos y el resto de los cuerpos de los que están retenidos. Eso es lo que se está tratando ahora mismo. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que están diciendo en las últimas informaciones que tenemos actualizada hace exactamente pues 17 minutos, y permítame que actualice también la pantalla informativa que hace referencia justamente a lo que les voy a comentar ahora mismo. Le pongo en pantalla y es lo siguiente. Netanyahu habla con negociadores israelíes en Doha. En medio de conversaciones hemos dicho sobre el acuerdo. Bien. Esto está actualizado hace 17 minutos, la actualización. Y creo que hay una imagen que le puedo poner en pantalla. Es una referencia, desde luego, pero bueno, la tenemos que recordar. Esto es lo que se supone, no digo en la imagen, estamos hablando en este contexto, lo que se supone que va a hablar con los negociadores israelíes en Doha, que, en fin, que la cosa está como muy dirigida ya, parece ser, ¿no? Que está enfocada, parece ser que todo va conforme a lo que ya se ha hablado. Dicho esto, ¿qué es más o qué más está pasando? Bueno, pues también se lo voy a comentar ahora mismo en las propias actualizaciones que tenemos aquí. Esto es lo que dice un informe saudí, que también se lo voy a tener que poner en pantalla porque siempre las palabras con los textos pues son mejor. Es mejor que pongamos las palabras que decimos y los textos. Lo que pasa es que, como saben ustedes ahora mismo, pues estamos haciendo reformas estamos haciendo reformas en el set y me cuesta un poco más de trabajo enfatizar una cosa u otra, pero se lo voy a poner ahora mismo. Lo que vamos a hablar ahora es de lo que está diciendo un informe saudí. Lo pongo en pantalla, lo que veamos ustedes, el que puede escucharlo. Yo lo leo de todas maneras, pues si alguien no lo puede ver en pantalla, que lo pueda escuchar.
Esto hace 28 minutos que se ha publicado. Publicado, ya insisto siempre en este dato, una cosa es cuando se publica en un medio y otra cosa es cuando en realidad ha surgido. Puede haber surgido hace muy pocos minutos, o media hora o una hora, pero se mantiene esta publicación hace 28 minutos de la siguiente manera. Informe saudí. No es un informe de Israel, no es un informe de Estados Unidos, es un informe saudí. Israel y Hamás han superado la mayoría de las cuestiones controvertidas en las negociaciones del alto el fuego. Israel y Hamás han superado la mayoría de las cuestiones polémicas en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, incluida la cuestión clave de lo que se llama las llaves, en referencia al número de prisioneros, o sea, de convictos, de terroristas palestinos, que serán liberados a cambio de los rehenes. A eso les llaman las llaves. Yo les llamaría otra cosa, pero no puedo decirlo. Hay que hablar con propiedad. Informa el canal saudí Al-Haddad. Según este informe, Israel ha ofrecido liberar a 125 presos. Atención a este dato porque son gente que cumple cadena perpetua. Y a 1.100 convictos que fueron arrestados después del 7 de octubre del 23, una propuesta que se espera que sea aceptada. Bueno, dicho esto, le voy a pasar a otro comentario. Actualización, Recuerde que estamos hablando siempre, en este contexto, estamos hablando de actualizaciones. Y le voy a poner una imagen que es muy llamativa, y muy llamativa por quien sale en pantalla. Ahí lo tienen ustedes. Mire, el ministro de Reino Unido, señor Starmer, ha dicho que enfrenta presiones de los ministros de su propio gobierno para reconocer el Estado palestino. Esto es lo que... Aquí ve la información, se lo pongo en el titular. Ahí está el titular. Eso es lo que están pidiéndole. Bueno, pues ahora le digo, el primer ministro dice que se enfrenta a presiones de su propio gabinete, porque dice el periódico británico The Guardian, que lo ha publicado, que los principales ministros le dijeron a Starmer durante varias reuniones del gabinete en los últimos meses que Londres debería desempeñar un papel de liderazgo en el reconocimiento del Estado palestino, que siguen todavía con el tema del Estado palestino. O sea, que lo que quieren es, desde luego, claro, lo que quieren es pagarle a Hamás una moneda. O sea, que todo lo que han hecho, al final, bueno, hay que pagárselo con agradecimiento, y para ello, después de las masacres que han cometido, pues les vamos a regalar un Estado palestino. Que no solamente es Starmer, no solamente es este señor, no solamente quien lo está diciendo. Recuerden que esto va más allá de las fronteras europeas, por decirlo de una manera muy coloquial, pero mucho más allá. Esto va de lo que está pasando realmente en toda Europa. Eso es de lo que están dilucidando. Bueno, dicho esto, todavía tenemos más información que le digo de verdad que a mí esto me sorprende de una manera, voy a decirlo redundantemente, me sorprende sorpresivamente. Esto no hay quien lo tome. Seguimos en el contexto de las actualizaciones y fíjese, después de Starmer, nada más y nada menos que vamos a tener a un señor que se llama, le pongo en pantalla también una vez más, Bernie Sanders. Dice que se reúne con activistas anti-israelíes, en particular el Mahmoud Khalil, este es el tipo que se le quiso sacar de Estados Unidos, luego que si no, que si sí, bueno, al final ya veremos lo que pasa, quien se niega a condenar a Hamás. O sea, este tipo, el Mahmoud Khalil, y además el senador Bernie Sanders, se reúnen con este líder de promesas, de protestas, dicen, protestas contra Israel, en la Universidad de Columbia. En una publicación en X, junto con la foto de ellos, Sanders escribe que Khalil fue encarcelado durante 104 días por la administración Trump por oponerse a una guerra ilegal y atroz de Netanyahu en Gaza, escandaloso. Eso lo dice el señor Bernie Sanders. Esto en el contexto de Estados Unidos, ni más ni menos, y le voy a poner la imagen para que vean a los dos tipos, se lo paso ahora mismo,
en pantalla. Lo tienen ustedes ya, ¿no? Sí, me parece que no sé si lo puedo ampliar. Ahí lo ven, sí. Mire usted, estos son los dos señores, lo digo así, de Estados Unidos, un senador, que siguen diciendo atrocidades contra Israel. Y esto es dentro del contexto de Israel, del contexto de Estados Unidos. O sea, en Inglaterra, en los países árabes, en Europa, en Francia, ahora están todos volcados en que el asunto principal ahora no son los rehenes. No, nadie se... El asunto principal es el Estado palestino. O sea que la información que hoy podríamos decir, en realidad, si quisiéramos obviar todo lo demás, es el asunto hoy es el Estado palestino. ¿Es que se ponen todos de acuerdo? Claro que se ponen de acuerdo, evidentemente que se ponen de acuerdo, sin la menor duda. Es una estrategia. Ahora mismo todo el mundo está hablando. ¿Hoy de qué hablamos? ¿Cómo podemos hoy hacer más daño a Israel? Muy sencillo. Vamos a hablar todos del Estado palestino, tanto en Estados Unidos, no lo digo por el gobierno norteamericano, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Arabia Saudita, en China, en medio mundo y parte del otro. Ahora todo el mundo es Estado palestino. ¿Por qué? Porque hay que pagarle a Hamas. Hombre, que después de las atrocidades que ha hecho, lo suyo es que le den un Estado. Digo yo que lo que está pensando, ¿no? Debe ser que se han puesto de acuerdo y han visto, como son gente muy, muy educada, muy formada, muy preparada, con todos sus estudios y preparación, información y información, y lo suyo es que le demos un Estado palestino. Y de hecho ya se había reunido Francia se había reunido con Arabia Saudita y con otros países para hacer una emotiva declaración universal de los derechos palestinos, y lo han retrasado hasta septiembre. Claro, han llegado las vacaciones de verano aquí en esta parte del mundo y dicen, bueno, pues vamos a retrasarlo un poquito, ¿no? Pero ahora vamos a todos a enfatizar, a empujar el carro para que se pueda hablar, pues para hablar del Estado palestino, que es lo más importante ahora mismo. O sea, lo más importante en el mundo, lo más importante en el mundo, para el mundo y en el mundo, es que haya un Estado palestino. Eso es la única preocupación. Así que usted y yo sabemos que esa no es la preocupación. Eso es una conjetura malévola. No tiene sentido ninguno. Porque aquí están hablando de muchas cosas, ¿eh? Pero lo que quisiera hoy, más que nada, hacer una referencia, y de hecho lo voy a poner en pantalla también, para que usted y yo tengamos una información tanto a nivel auditiva como visual, es lo siguiente. Es que es el tema que vamos a tratar, que tiene muchas implicaciones también con lo que estamos diciendo. Mire, Israel, lo tengo en pantalla, ¿verdad? Sí. Israel niega las acusaciones de hambruna en Gaza. A ver, como hay que darle un Estado palestino a los terroristas, y parece ser que es poca presión, vamos además a acusar a Israel de que produce hambre en Gaza. Y ya entonces juntamos las churras con las merinas, que son dos tipos de ovejas, las mezclamos a ver si nos sale un totum revolutum. A lo mejor le sale una cabra, un carnero, es solamente una idea nada más, un análisis. Mire, es lo que están haciendo ahora mismo. Yo voy a poner en pantalla una imagen interesante. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es una ínfima parte de la ayuda que espera ser recogida, tomada en el lado palestino del cruce de Kerem Shalom. Lo del lado palestino me suena a otra cosa, ¿eh? Bueno, en la franja de Gaza, vamos a decirlo de esa manera. Es una foto del día 21, o sea que apenas. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Pues significa, como le estoy diciendo, que como están acusando a Israel de que hay hambre en Gaza, resulta que hay que explicarlo. Hay que explicar esto, ¿eh? Israel lo ha negado. Evidentemente es que no es que lo niegue, es que esa es la verdad. Cuando se dice la verdad no se niega la mentira, se afirma la verdad. Estamos afirmando la verdad. No hay hambruna en Gaza producida por Israel. Esta es la verdad. Mire usted, la COGAZ, que es la que coordina toda la entrada de ayuda humanitaria, afirma que 950 camiones de ayuda esperan en el lado de la frontera de Gaza.
Y si hay un culpable, y lo hay, primeramente es Hamás. Esto hay que decirlo en prioridad. Primeramente el culpable, si es que hay hambre de algunos en Gaza, de algunos, porque los dirigentes de Hamás, y perdónenme por esta expresión, no es peyorativa, ni estoy enfocándome en nadie, porque en todo caso me enfocaría en mí. Los dirigentes de Hamás están todos gordos, gruesos, rollizos, rellenos, porque no les falta la comida. Dentro de Gaza, ¿no verá usted a un dirigente de Hamás cuando se le ve? Bueno, no quiero decir los que están fuera. Los que están fuera ya están que explotan. Los que digo por la comida. No se piense mal. Los que están fuera están que explotan por la comida que tienen en abundancia. Nada más lo digo así. Pero también los que están dentro están en la misma situación. Lo que pasa es que pueden que exploten antes. Por la comida. Siempre por la comida. Ha dicho que 50 camiones esperan la ayuda al otro lado de la frontera. Y la imagen que le estoy poniendo hace referencia a un almacenamiento masivo. Y si usted observa no solamente el primer plano, en el que se ve estas hileras de ayuda humanitaria, alimentados de todo tipo de situaciones, alimento, medicina, etcétera. Si mira un poquito más allá, al fondo de la imagen, ve que hay otras tantas zonas donde se siguen acumulando toneladas y toneladas y toneladas de alimento. ¿Cuál es el problema en todo caso? Bueno, el problema en todo caso no es que no haya alimentos, sino que la distribución la interrumpe, ¿quién? Hamás. Y quien pone el cuello de botella es la ONU, que sería el encargado de distribuirla, ¿no? También, ¿no? Porque aquí todavía la ONU, mire que insiste contra Israel en que ellos son los únicos y exclusivos que pueden distribuir la ayuda humanitaria. Lo que ha hecho Israel y Estados Unidos es tener unos lugares como los que hemos visto en la imagen, que ven ustedes en la pantalla otra vez, en los cuales se almacena esos alimentos, esa ayuda humanitaria, para después compartirlo pues por todo Gaza de diferentes maneras y en diferentes horas, días, lugares, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la realidad. Ahora, le digo lo siguiente. Hamás está explotando la situación humanitaria para presionar, esto es no es un análisis solo, es una realidad, para presionar las conversaciones sobre los rehenes. En otras palabras, lo que hace Hamás, que cuando llega la gente a acercarse a los puestos de entrega de alimentos que se les da por familias, Hamás les dispara. Esto es lo que hay que saberlo, Hamás les dispara. Y claro, hay gente que dice, entre que me disparen y no comer hoy, mejor me quedo en mi tienda de campaña. Eso es lo que está pasando. Por tanto, en medio de las afirmaciones del grupo terrorista sobre una hambruna sin precedentes, dicen, la mentira más grande contada en la historia. Hay una película que era la historia más grande de no me acuerdo cómo era el título, pero esto es la mentira más grande de la historia, ¿no? En la Franja de Gaza no hay hambruna. Pasan hambres los que se enfrentan con Hamás, que o Hamás o hambre. Eso es, en dos palabras o en tres, Hamás o hambre, eso es lo que está pasando en Gaza. Está utilizando Hamás la presión para además, porque claro, ahora resulta que Alemania, Francia, Inglaterra, Europa, la ONU, algunos en Estados Unidos, en medio mundo, Australia, los países árabes, no quiero ni contarle, todos a una. Dicen, no, ahora el Estado palestino es lo que importa ahora. No importan los rehenes, lo que importa es el Estado palestino. Y va Hamás y dice, claro, lo que importa es que, aparte de eso, pues lo que hay que decir es que no tenemos comida, que nos estamos muriendo de hambre. Estarán muriendo de hambre algunos. Sobre todo yo sé quién se está muriendo de hambre en Gaza. En Gaza se están muriendo de hambre los secuestrados, los rehenes, que salen en condiciones inhumanas. Y lo que están intentando, retrasando cada vez una semana más, es para que cuando lleguen a ser liberados tengan un medio aspecto de estar mejor. Porque si viéramos cómo están los rehenes, nos quedaríamos horrorizados.
Ayer hablábamos de los periodistas, que también, por otro lado, es que a mí esto es una presión continua por todos los lados. Los gobiernos pidiendo que se haga el Estado palestino. Los periodistas diciendo que les dejen entrar en Gaza para que digan la realidad cuál es. Los Hamás diciendo que se mueren de hambre. O sea, usted junta todo este totum revolutum y al final es toda una presión contra Israel. Bueno, los periodistas que quieren pasar a Gaza, ya les dijimos ayer, que por favor que los dejen pasar. Sí, que Israel los deje pasar, pero que los deje pasar con sus propios medios. Pero con una condición, yo les diría, que puedan entrevistar a los secuestrados. Si quiere la BBC de Londres, la DW alemana, la RAI, la televisión española y el resto de grupos de comunicación internacional masiva, pues que les dejen pasar, pero con una garantía de que lo primero vayan a entrevistar a los secuestrados. Y una vez que hablen con los secuestrados, entonces ya dejen pasar donde quieran. A ver si son tan valientes. A ver si realmente lo que quieren es realmente saber cómo están los secuestrados. Yo creo que lo que interesa a medio mundo, a la BBC, lo primero, a la RAI italiana, a la televisión española, a la DW alemana, a la CNN y todos estos grupos y subgrupos de comunicación, lo que les interesa, claro, yo sé que están interesados en cómo el bienestar de los secuestrados. Vamos, yo sé que es lo que tiene en su corazón. Lo primero es saber cómo están los secuestrados. Por eso lo piden todos los días. Todos los días la CNN habla de los secuestrados, ¿verdad? Y televisión española, ¿verdad? Y el resto de grupos. ¿A qué sí que hablan de eso? Ni uno. Todos hablan del Estado palestino, del hambre que hay, pero ni uno levanta su voz por los secuestrados, que son los que están pasando hambre y muriendo en condiciones inhumanas. Ese es el problema de Gaza. Porque, además, y lo pongo en titular en pantalla para que lo veamos ahora, la pregunta que nos hemos hecho, que es muy importante: ¿habrá almacenes secretos de Hamás en Gaza? Es la pregunta que nos hemos hecho. ¿Habrá almacenes? Sí, los hay. Ya se lo digo yo por adelantado. Claro que hay almacenes secretos en Gaza. Secretos y no secretos, vamos a decirlo de esta manera, ¿eh? Los que son conocidos son los almacenes de la ONU. La ONU tiene una serie de almacenes en Gaza, amplísimos almacenes de alimentos en Gaza, de la ONU. UNRWA, por ejemplo, con escuelas, almacenes de la ONU. Pero, ¿quién está al cargo de los almacenes de la ONU en Gaza? Pues Hamás. Claro. ¿No sabía usted eso? Pues sí, es Hamás. ¿Quién tiene esos almacenes secretos, que son los que no se ven a nivel general? ¿Quién los controla? Pues Hamás. Entonces, ¿quién no distribuye la comida? Pues Hamás. ¿Entendemos lo que está pasando en Gaza? Mejor dicho, me puedo explicar. Porque alimentos hay. Material de todo tipo, toneladas y toneladas y toneladas. Esto es lo que se ve. Esto es lo que se ve. Pero hay mucho más que no se ve y que tiene controlado Hamás. Entonces, el problema que tenemos que tener en cuenta no es que falten alimentos en Gaza, es que Hamás los tiene controlados. Y quien lo apoya y quien lo mantiene ese concepto es la ONU. Y además, para presionar más a Israel, vamos a hablar ahora del Estado palestino. Y lo de rehenes es lo último, eso no importa. Debe ser que dicen que no les importa, porque no les importa. Si le importara a la ONU, ya habría ido el secretario general directamente, habría puesto pie en Gaza diciendo: vengo a sacar a los rehenes. ¿Va a hacer eso el secretario general? Ya sabemos que no, ¿verdad? Van a hacerlo los primeros ministros de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Europa, de España. Van a ir a pedir la liberación, a sacar a los secuestrados. Va a mandar a los ejércitos del mundo a sacar a los secuestrados. Ninguno. Porque todos están vendidos al mal. Sí, vendidos al mal. No es otra cuestión. Vendidos al mal. Al mal de verdad. El que viene directamente de los infiernos. Al mal que representa Hamás. A ese mal que está arrastrando a medio mundo hacia el abismo de la perdición absoluta. Por eso nosotros tenemos que dar luz.
Y este programa no se trata solamente de informar, no digo solamente, también informamos, decimos lo que está pasando, pero tenemos que aportar más que información, y más es luz. Es decir, esto es lo que está pasando, analizarlo. Se llama en hebreo asvará, significa iluminar la situación. Oiga, mire que sí, está pasando esto, por lo otro. Lo que estamos diciendo ahora mismo es, no hay hambruna en Gaza, es o Hamás o hambre. Y los que se enfrentan con Hamás son directamente asesinados por Hamás. Por eso mucha gente tiene miedo de moverse y prefiere morirse en sus tiendas de campaña que le disparen los de Hamás. Pero que hay abundante comida en Gaza, sin la menor duda, sin la menor duda. Mire, el funcionario, hablando con los periodistas en condiciones, como siempre, de anonimato, ha reconocido que recientemente ha habido una caída significativa de cantidad de ayuda que llega, pero culpó a los organismos como las Naciones Unidas por no recoger y distribuir alimentos y suministros. Es que también la ONU está colaborando con Hamás. Esto hay que decirlo así, porque tiene una responsabilidad que no quiere hacer, porque quiere toda la responsabilidad. ¿Qué quiere? Todo el control de la distribución de ayuda humanitaria. Y si no le dan todo el control de distribución de ayuda humanitaria, dicen, pues no lo reparto. Es lo que está pasando. Así que, estimados amigos, no hemos detectado hambruna en la Franja de Gaza, pero entendemos que se requieren medidas para estabilizar la situación humanitaria, ha dicho un funcionario, que agregó que puede haber dificultades con el acceso a los alimentos en algunas áreas, lo cual dijo es un problema que debe evidentemente resolverse. Yo no sé si tengo aquí un vídeo que les pudiera poner, no estoy seguro si les va a llegar. Voy a intentar que les llegue, voy a intentarlo. Sí, porque por lo menos nos deja ver, mire, y así le doy, sí, esto es mejor. Y toneladas de alimentos que, como les digo, no quieren ser distribuidos por la ONU porque quiere el control total y no que se encargue Israel y Estados Unidos de llevar esos alimentos al resto de Gaza. Así que, estimados amigos, esto es la primera información que podemos decirle, o la última, dependiendo de que si vamos a descansar. No hay hambre en Gaza. Y el titular que hacemos referencia es que Hamás o hambre, almacenes secretos de Hamás en Gaza. ¿Cree que hay almacenes secretos de Hamás en Gaza? Sin la menor duda. Los secretos y los no secretos. Y encima la ONU colaborando para que no le llegue alimento. Sí, porque colabora en cuanto a que pone reticencias. Total, porque dice, si no compartimos nosotros todos, si no nos encargamos, nosotros no queremos hacer más que seamos... Y jamás le dice, pues claro que sean ellos, porque con la ONU repartiendo alimentos de todo tipo, productos de todo tipo, se ayuda a Hamás. Estimados amigos, gracias por su asistencia. Nos vemos, si el cielo lo permite, cuando sean las 12 del mediodía. Traeremos más información, pendientes de lo que pase con el tema de los secuestrados, que todo esto en realidad es presiones para que Israel ceda. Una explicación sencilla. Presiones de la ONU, de Inglaterra, de Francia, de Europa, de países árabes, todo para que Israel sea el que ceda a las pretensiones diabólicas de Hamás. Y encima, para ayudarles, dicen, os vamos a regalar el Estado palestino. Esto es lo que está pasando. Le dejo con, mire usted, tenemos un vídeo impresionante de nuestro viaje a Israel y de la incipiente tienda que estamos relanzando, o lanzando, mejor dicho. Así que échele un vistazo y nos vemos después. Le dejo con este anuncio. Muchas gracias por su atención, que descansen, y los que empezamos el día continuamos con la información y después la compartimos con todos ustedes. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel.
viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.